Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, empezaremos para ver el tema de, como les mencionaba, ¿no? En la semana, el uso de las ecuaciones, de más que todo de termodinámica, porque son, bueno, para cada, se podría decir, para cada punto del proceso termodinámico, puede que haya cierta ecuación que nos va a permitir usarlo, ¿no? En la resolución de los ejercicios. Así que estoy utilizando el documento que el año pasado el doctor usaba. Aquí está prácticamente todo resumido, ¿ya? Acá está hasta las definiciones, están los factores de conversión y pues bueno, ¿no? Entramos lo que es la parte de capacidad calorífica y en este punto más que todo yo quiero mencionarles en la gráfica que tenemos acá, ¿ya? Sabemos que tenemos dos tipos de calores, que es el calor sensible y el calor latente, ¿no? ¿Cuándo se da el calor sensible? ¿Ya? ¿Y cuándo se da el calor latente? ¿No? Acá, por ejemplo, la diferencia, digamos, entre calor latente y el calor específico, como acá está, ¿no? O capacidad calorífica, ¿no? Es la energía de una sustancia que eleva cuando se incrementa la temperatura, ¿no? Entonces puede ser de un determinado que se llama, ya sea, digamos, de agua o de una sustancia en la cual puede tener, ¿no? Se le puede aplicar calor, ¿ya? Entonces acá es por la variación de la temperatura, ¿ya? Y el calor latente es cuando hay ese calor que se va a requerir para que haya un cambio de estado, un cambio de fase, ¿ya? Entonces acá la grafiquita me dice, ¿no? ¿Cómo se producen estos cambios? Y te da el ejemplo de agua, ¿no? Al principio tú vas a tener que hielito, ¿no? De hielito vas a tener un calor sensible. Ya ahí están unas líneas, lo voy a alargar un poquito, lo voy a agrandar un poquito más. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cuando yo parto desde un punto, en este caso sería casi cero, ¿no? Está menos todavía. Vemos en esta línea de las ordenadas que me está diciendo, ¿no? La temperatura. Yo tengo una cantidad de hielito. Si yo voy a querer tal vez ver la cantidad de calor que esta va a ser desde este punto hasta este punto, ¿ya? Va a haber una cierta cantidad de energía, ¿ya? A este se le llama calor sensible, solamente va a haber esa variación de temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa desde este punto hasta este otro punto? Podemos decirlo punto A, punto B y punto C. Desde el punto B hasta el punto C va a haber un cambio de fase, en la cual el hielito ya va a ser casi líquido, ¿no? Entonces, ahí hay un calor latente. Ahí está. Esa es la ecuacióncita de acá, ¿sí? Desde este punto C hasta aquí arriba, vemos que también hay una calor sensible, en la cual por la variación de temperatura, ¿ya? Entonces voy a ver de que mi agua, hasta este punto ya va a querer cambiar a un estado de vapor, pero en toda esta línea verde me dice que todavía sigue líquido, ¿no? Acá está sólido, líquido, aquí está completamente líquido, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hay otro calor sensible. ¿Qué pasa cuando yo tengo acá en el punto D, quiero pasar al punto E? Aquí yo tengo un cambio de fase en la cual me dice líquido-vapor, ¿ya? Entonces acá va a haber el estado vapor y voy a tener una calor o un calor latente, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en el calor sensible, la temperatura varía, ¿ya? Ahorita lo voy a anotar en la pizarrita. En los calores sensibles, la temperatura siempre va a variar, pero en el calor latente, la temperatura va a ser constante, ¿ya? Va a ser constante. Entonces, a ver, quiero ir acá. Está, aquí está. A ver,
Esto voy a ocultar un ratito. ¿Dónde está? No tengo nada aquí. Aquí. Este es de la primera ley. Lo vamos a quitar. Esto. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer la grafiquita aquí. Ya. Eso es bien importante porque me acuerdo que eso ha entrado en su primer previo, o era en el segundo, donde entraban calores, ¿no ve? Entonces, eso es lo que hay que saber diferenciar, ¿ya? Un ratito, mi compu está lento. Ya, ahora sí, a ver. Listo. Eh, y lo bueno es que se les va a dar los datos, ¿ya? El calor de fusión, calor de vaporización. El más común siempre va a ser el agua, ¿ya? Entonces, a ver, ahí está. Y lo vamos a dibujar con ciertos colorcitos, ¿ya? Hasta aquí había una propiedad, después aquí había otra, después había otra. Vamos a hacer con esta. A ver, vamos a hacer otra, ¿ya? Ahí. Y vamos a hacer amarillo, ¿ya? Entonces, acá va a haber un punto A, acá va a haber un punto B, aquí va a ser un punto C, un D y un E, ¿ya? Entonces, como les decía, lo voy a hacer con azul. Vamos a completar este aquí. Entonces, vemos que aquí es temperatura y aquí es calor, ¿ya? Entonces, acá les mencionaba, ¿no? Cuando yo tengo una pendiente, aquí va a haber un delta T, ¿ya? Acá también hay un delta T desde el punto D, ¿no? Acá, a ver, aquí. Voy a hacer líneas segmentadas para llegar a ese punto, ¿ya? Aquí también va a haber un delta T, ¿ya? Delta T. Entonces, cuando hayas esta delta T, siempre va a ser calor sensible. Entonces lo voy a colocar así, calor sensible, ¿ya? En este lado también va a haber calor sensible. Eso no se olviden. Calor sensible. Y cuando la temperatura sea constante, como en el punto B y C, va a ser calor latente, ¿ya? Calor latente, ¿ya? Entonces acá podemos, si quieren, podemos anotar aquí, ¿no? Ahí, en el calor, a ver, en el calor sensible hay variación de temperatura y en el calor latente la temperatura es constante, ¿ya? Listo. Entonces, en ese aspecto ya de esto, ya, entonces acá tienen un ejemplo muy claro que dice, no, a 100 gramos de hielo que está a una temperatura de -10, ¿qué cantidad de calor se le debe suministrar para que se tenga vapor de agua? O sea, tengo que llegar desde lo sólido hasta, o sea, tengo que pasar todas estas fases, ¿ya? Ahí te da, el hielo tiene su calor específico. Esto ya, ustedes ya lo han visto en clase, ¿no? Las unidades, joule, gramos, centígrado, ¿no ve? El agua también tiene su calor específico, ¿no? Y también tenemos el calor de fusión. Eso es lo que, digamos, se agregaría, ¿ya? Calor de fusión y calor de vaporización, ¿ya?
Y acá permiten calcular los calores en los distintos puntos, ¿no? En este caso, el calor sensible calentar el hielo hasta 0 grados, ¿no? Entonces tenemos que ir de -10 a 0 grados. Yo utilizo la formulita del calor, que es igual a la masa, ¿no? El calor específico por delta T, ¿ya? Es igual a 100 gramos, ahí está el C del hielo, está utilizando, y la variación de temperatura está yendo de 0 a -10, ¿no? O sea, vemos que la ecuacióncita, ¿dónde está? Aquí está. Aquí. Me dice, ¿no? De que el calor, perdón, esto vamos a hacer con negro. Q va a ser igual a ¿qué? A la masa, ¿no? C, variación del tiempo, perdón, variación de la temperatura, ¿ya? Ustedes saben muy bien, esto no se lo van a olvidar, de que es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? Así está, ¿no? Eso es importante también. Sí, ¿ya? Eso es lo que significa esa ecuacióncita, ¿ya? Acá está, ¿ya? Entonces está yendo desde la temperatura final, que va a ser 0 grados, a la temperatura inicial, y no se olviden de los signos, ¿ya? Y ahí tiene el calor en el cambio de esa temperatura, que sería calor sensible, ¿no? Calor latente, transición de fase sólido a líquido, ¿no? Es un sistema endotérmico en donde requiere energía, ¿no? Por lo tanto, va a utilizar esta formulita de calor latente. Entonces, esa es la formulita, vamos a anotar eso ahí también para que, ¿ya? Entonces, calor latente va a ser igual, si no me equivoco, era a, sería de fusión, acá, ¿ya? Entonces, esa es la ecuacióncita que yo tengo que utilizar, ¿ya? La masa de la sustancia sobre, podemos colocar aquí, puede ser esa delta o pueden colocar, ¿no? Calor latente, ¿ya? Entonces, esto sirve para el calor sensible, ¿ya? Vamos a hacer con otro colorcito. Calor sensible vamos a colocar, ¿ya? Esto va a ser para el calor sensible y este va a ser para el calor latente, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Importante es esto. Y ahí lo calcula, ¿no? Calcula el calor latente de fusión. Después también vuelve a calcular, pero en este caso de 0 a 100 grados, su calor. Y acá el calor latente también de transición, ¿no? Entonces la respuesta había sido esta cantidad de calor, de 304 kilojoules, ¿ya? Entonces ese aspecto es importante en el en el intercambio de calor y en los cambios de fase, ¿ya? Puede que sí va a entrar también esta parte de calor, ¿ya? Entonces, el tema de la calorimetría, ustedes ya han hecho el laboratorio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es como, ¿se acuerdan en física que hemos llevado el tema de energía? La energía se va sumando con la energía cinética, potencial, ¿no? Elástica. Entonces, acá, en el calorímetro, también hay ese tema de las sumas de los calores, ¿ya? E incluso se puede utilizar esta sumatoria, bueno, estas ecuaciones de la ecuación de calor sensible y de calor latente, ¿ya? Para hacer una sumatoria en un determinado sistema, digamos, ¿no? Y aquí está un claro ejemplo de
digamos, de un ejercicio tanto de calorimetría, que es uno de los ejemplos más clásicos que hay en el tema de entrando, ¿no?, a la introducción de la termodinámica. Entonces acá está ahí un ejemplo claro de calor, de sumatoria de calores, ¿ya? Entonces eso también lo van a revisar, porque si se dan cuenta, miren, aquí está actuando un calor sensible, acá también un calor sensible también, porque hay una variación de temperaturas, ¿ya? También puede entrar lo que es el calor latente, si hay un cambio de fase, ¿no? Entonces, esto es bien interesante también que lo vayan revisando, ¿ya? Y aquí ahí tienen también otro ejemplito, ¿no? Ahí también ustedes pueden revisarlo, ¿ya? A ver, ¿qué más? Vamos a ir avanzando. Calorímetro de escaneo diferencial, digamos, ¿no? Esto más es como que el tema de estadística. Se utiliza aquí la curva de Gauss, ¿ya? Porque es diferencial, ¿no? Entonces, vemos que aquí se va a integrar y vamos a tener que determinar el calor en cada punto se puede decir, de la función, ¿ya? En cada puntito, en cada línea, vamos a tener que determinar el calor, ¿no? En este caso vemos que acá la temperatura es en el X y el calor es en el eje Y, ¿no? Pero bueno, es como que, bueno, no sé, tal vez ustedes lo han llevado, pero es más que todo teoría esto, ¿no? Después es otro, ¿no? Calorimetría directa, ese es un ejemplo en lo que se utilizan en las industrias, más que todo. Calorimetría indirecta, ¿no? Entonces, en esta parte, como es introducción, aquí tienen ejercicios, los pueden estar resolviendo también, como manera, si es que ya han acabado de hacer su práctica, revisen este ejercicio de calorimetría, ¿ya? Les va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, eso se trata más que todo de la ley cero de la termodinámica, ¿no? Que yo tengo dos cuerpos a diferentes temperaturas, le agrego un tercer cuerpo y esto me genera un equilibrio, ¿no? Térmico, ¿ya? Entonces, no se olviden siempre de las unidades, ¿ya? Las conversiones es clave, sí. No sé si en su formulario les permite saber o colocar el tema de factores de conversión, ¿ya? Entonces, si hay esa oportunidad de que ustedes puedan colocar también la conversión, si tienen el visto bueno del docente, pues lo colocan, ¿ya? Pero no se olviden de esto. Si quieren, para su formulario, se quieren anotar ahí, esto también les voy a pasar, ¿ya? Lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto es bien, bien importante, ¿ya? Ah, estaba revisando, me falta del documento de la primera ley, pero me voy a ir al libro, ¿ya? Al libro me voy a ir, ¿ya? Entonces ya vamos a entrar a la primera ley de la termodinámica, que sabemos, ¿no? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Yo creo que hasta esta primera ley vamos a avanzar hoy. Ya después, yo creo que entre la semana, incluso en el mismo feriado, ya podemos hacer la segunda ley, ¿ya? Para completarlo y así no avanzar de corrido, ¿ya? Entonces acá igual dice calorimetría, ¿no? En el libro del Atkins, ¿ya? Capacidad calorífica, bueno, menciona todo esto acá, ¿no? Ahí están de dónde salen las ecuaciones. Por ejemplo, estos son derivadas parciales que se lleva en cálculo 2, ¿ya? Y pues bueno, es algo interesante, ¿no? Pero antes, estaba yo aquí arriba, estaba revisando lo que es la primera ley, ¿ya? Ahí hay las expansiones y justo algunos de ustedes me mencionaban, ¿no? No entiendo cómo es cuando se expande, cuando no se expande, qué hay que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que partir siempre desde acá, desde los sistemas. El sistema siempre me va a dar la pauta en la cual yo voy a ir trabajando, voy a ver en qué situación se encuentra, ¿no? Entonces, esto es clave que
lo tengamos muy en cuenta, ¿ya? Lo que son los entornos, ¿ya? El sistema abierto, cerrado y aislado, ¿ya? Entonces, en el abierto sabemos que siempre va a haber cambio entre materia y energía, ¿no? En el cerrado solamente hay cambio de energía y en el aislado la materia y la energía no sufren cambios, ¿ya? Entonces, esto es clave, ¿ya? Es bien clave. Bueno, acá ya son definiciones, el proceso exotérmico, endotérmico, ¿no? El proceso exotérmico es cuando libera energía, el endotérmico es aquel que se le da energía, ¿no? Eso también es algo interesante, ¿ya? Acá vemos, ¿no? La transferencia de calor que puede haber. En el endotérmico se le da energía, en el exotérmico esta, ¿no? Esta es la que el sistema da. Al endotérmico, al sistema se le da, ¿no? Es en ese aspecto, ¿no? Energía interna, ¿ya? Entonces, en la energía interna, ¿no? Cada cuerpo tiene una energía establecida, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando sufre un cambio, siempre, ¿no? En un tiempo inicial a un tiempo final. Y ahí tienes tu variación de energía interna, ¿ya? Entonces, acá igual mencionan el tema del Joules y todo eso, ¿no? Pero bueno, me voy a ir más abajo, en donde yo voy a encontrar la primera ley, ¿ya? La primera ley, ¿qué es lo que me dice la primera ley? ¿Ya? Entonces lo voy a escribir acá. A ver, vamos un ratito a la pizarra y ahí voy a escribir la primera ley, ¿ya? Ya, listo. A ver, aquí arriba voy a agregar unas cositas más para que yo les vaya pasando, ¿ya? Entonces acá vamos a colocar primera ley, ¿no ve? Me dice de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Listo, entonces, ¿cuál es la primera ley? Entonces, la primera ley me dice de que la variación de energía interna o la energía, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Al calor más el trabajo, ¿ya? Ese calor puede ser añadido, ¿no? Entonces, el trabajo también sabemos que por física es una forma de energía, ¿ya? Entonces, en la primera ley, eh, ¿qué es lo que más, digamos, se lleva a cabo o se le toma en cuenta? Siempre va a ser al trabajo, ¿ya? Siempre va a ser al trabajo. El trabajo, en el caso de las partículas, puede haber movimiento, puede haber cinética, puede haber energía potencial, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, en física sabemos que trabajo era la fuerza por la distancia, digamos, ¿no? Así era en física, ¿ya? Pero en este caso, como estamos hablando de un sistema, vemos que en el sistema hay full partículas, ¿ya? Full partículas que uno pueden estar en reposo, pueden tener desorden, ya sea en movimiento, puedan estar, no sé, sin un desorden, todos ahí juntitos, ¿no? ¿Ya? Ahí, todos acumuladitos en un solo lado, ¿ya? Ahí. Entonces, en la primera ley, ¿qué es lo que yo, digamos, le tengo que tomar en cuenta? Siempre va a ser al trabajo, ¿ya? Entonces,
Acá vemos que puede estar en un tiempo final, porque acá yo le puedo, no sé, agregar calor, ¿ya? Acá está en un tiempo inicial en donde está en reposo, no pasa nada, ¿no? Entonces, acá su energía prácticamente, digamos, sería lo más mínimo, ¿no? De estas, ya que solamente se agrupa. Entonces, acá, a ver, ¿qué pasa en un sistema cerrado? En un sistema cerrado, y solamente me voy a enfocar al trabajo, ¿ya? En un sistema cerrado solamente vemos que solo hay intercambio de energías, entonces puedo colocar así, flechitas, ¿no? Hacia abajo hay intercambio de energía, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la energía interna, yo lo vi, si estoy en lo incorrecto me, me corrigen, ¿ya? Es cero, ¿ya? Pero ¿qué pasa en un sistema aislado? En aislado no hay intercambio de nada, ¿no? Eso ustedes me lo van a ver, ¿ya? A ver, vamos a revisar por aquí, lo vi. Trabajo en expansión, ya. A ver, acá dice, la ecuación 2,2 es la fórmula matemática de la primera ley. Ella resume la equivalencia entre el calor y el trabajo y el hecho de que la energía interna es constante en un sistema aislado, ¿ya? En un sistema aislado, ¿no? Para el cual el calor va a ser igual a cero y el trabajo va a ser igual a cero, ¿no? ¿Ya? La ecuación establece que el cambio de energía interna de un sistema cerrado es igual, ¿no? A la energía que pasa a través de sus límites, como el calor o trabajo. Se emplea la convención adquisitiva, que está aquí arriba, en donde el trabajo va a ser, ¿no? Menor a cero y el calor también va a ser menor a cero. Si la energía se divide por el sistema como el trabajo o calor, ¿no? En otras palabras, observamos que el flujo de energía como trabajo o calor desde la perspectiva del sistema. Entonces, a ver, acá está la clave. No sé si se puede seleccionar, ¿ya? ¿Dónde está acá? De hecho, la energía en sistema. La ecuación establece el cambio de energía en sistemas cerrados es igual a la energía que pasa, ¿ya? Acá, ella resume que durante el calor hecho de la energía interna es constante en un sistema aislado, ¿ya? Constante aislado. Entonces, en un sistema aislado, entonces yo acá estaba al revés, ¿no? Va a ser constante acá, ¿ya? Entonces, en un sistema aislado va a ser constante, donde me está diciendo de que Q va a ser cero, y el trabajo también va a ser cero, ¿ya? Como no hay intercambio de energía, por lo tanto su energía interna va a ser cero. Pero acá, aquí es donde es la cosita, ¿no? Como hay intercambio de energía, entonces sí, ¿no? Como está escrito acá, ¿no? Eh, la ecuación establece que el cambio en energía interna de un sistema cerrado es igual a la energía que pasa a través de sus límites, como calor o trabajo, ¿ya? Entonces, está bien eso, ¿ya? Entonces acá, ¿ya? Q puede ser con el trabajo, ¿listo? Entonces, para un sistema cerrado, intercambio de energía, ¿ya? Sistema aislado, la energía es igual a cero, ¿ya? Eso es lo que también podemos ver en ese aspecto, ¿ya? Estaba tratando de revisar y analizar esos puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se le da, digamos, energía a un sistema, en tema de los signos, ustedes saben, ¿no?
se le da, a ver, ¿cuándo va a ser negativo y cuándo va a ser positivo? ¿Alguien sabe? Porque eso también es clave. ¿Cuándo mi energía interna va a ser negativo y cuándo va a ser positivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo? ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿no? Entonces, miren, acá menciona algo interesante, ¿no? La ecuación establece, a ver, todo esto vamos a leer. La ecuación establece que el cambio en energía interna de un sistema cerrado es igual a la energía que pasa a través de sus límites como calor o trabajo. Se emplea la convención adquisitiva en la cual cuando el trabajo es mayor a cero o el calor es mayor a cero, si la energía es transferida al sistema, ¿ya? Como trabajo o calor. Entonces se le va a transferir energía al sistema, ¿ya? Entonces ahorita lo vamos a anotar. Y cuando el trabajo es menor a cero o el calor es menor a cero, si la energía es cedida por el sistema. Entonces, eso también es clave, ¿ya? Esto es cuando en el sistema, aquí, aquí en el sistema también, acá se le transfiere, ¿no? Se le transfiere y aquí cede, ¿ya? Eso también es importante, porque en el enunciado, ¿no? Les puede decir, ¿no? El sistema cede o se le transfiere, entonces acá los signos son importantes, porque acá sí o sí puede salir resultados negativos o resultados positivos, entonces todo está de acuerdo, digamos, al tipo de pregunta que se les va a mencionar, ¿no? Eso también es clave, ¿ya? Entonces, por esa parte, si solamente nos enfocamos en el sistema cerrado, en la transferencia de calor, vamos a ver estos ejemplitos, ¿ya? Ah, por ejemplo, acá se le está agregando calor, ¿ya? Entonces, acá, digamos, ¿dónde está? Va a ser positivo para que estos recién se muevan, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría acá? Voy a volver a dibujar con negro esta vez. Yo voy a tener otra temperatura, una temperatura 2. Igual ahí las partículas se están moviendo, ¿no? ¿Ya? Y acá, ¿no? Por el tema de su energía interna, esta va a ceder, entonces calor. Entonces, este va a ser negativo, ¿ya? ¿Por qué va a perder una cierta cantidad de calor? Esto más que todo se relaciona en transferencia de calor. Es una parte también de la termodinámica que estudia el calor de los diferentes tipos de cuerpos sólidos, ¿ya? Entonces, para que este sistema pueda ir desde un punto uno a un punto 2 y vemos el tema de ver qué pasa en su energía interna, a veces se le puede dar
esta determinada calor, ya sea en forma de trabajo o de calor, como mencionaba, y esta recién puede actuar, ¿no? Pero esta, una temperatura 2 ya, digamos, como ya tiene trabajo, ya tiene calor, esta puede también ceder calor, ¿ya? Por eso también son los signos de ese, de ese sistema, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Ya hay ejercicios, acá tienen un ejemplito. Y esto es el tema del trabajo. Ahora, si me voy en el tema de trabajo, ¿ya? Seguramente el doctor ya les ha explicado sobre la presión, el volumen y todo eso, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el trabajo es clave en la primera ley. Entonces, vamos a colocar trabajo, ¿ya? Entonces, yo lo voy a ordenar y así para que ustedes lo tengan todito. Ya. Entonces, el trabajo, ¿ya? El trabajo, o sea, haciendo, si yo estoy viendo y trabajando en un gas, ¿ya? Va a ser igual a la presión. Si obviamente si va a ser un gas, va a tener un cuerpo, va a tener un volumen, ¿ya? Y esta se lo puede comprimir. Entonces esta va a tener una delta V, ¿ya? Entonces es igual, es importante, pero en este caso va a ser negativo, ¿ya? Está ahí sí en los libros, porque esta va a ser trabajo, ¿ya? Entonces esto va a ser así. La presión, volumen 2 menos volumen 1, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. Y vamos a ver acá, ¿no? Acá les menciona el tema de trabajo de expansión y cosas así. Y acá tenemos el tema de los émbolos, ¿ya? Aquí hay una cierta cantidad de presión digamos, que se tiene, ¿no? Externamente. Y como un gas, acá juegan dos puntos importantes, la presión externa y la presión del sistema, se puede decir, ¿no? Entonces aquí hay ah, dos presiones, pero más que todo se trabaja cuando hay un equilibrio de presiones, ¿ya? Entonces ahí se denomina de que la presión va a ser constante, ¿ya? Y una diferencia en este caso sería de altura, ¿ya? El área y el volumen, acá va a haber una delta V, ¿ya? Entonces, de manera, digamos, matemática, ahí pueden ver las ecuaciones. El trabajo es igual a menos la presión externa diferencial de volumen. Acá les menciona todo, ¿no? Y pues bueno, acá si yo quiero integrar y quiero hacer desaparecer esta B, integro, este sale como constante, se queda dB, como es una integral definida, voy a tener esa ecuación que yo les mostré. Esta de acá, esta de aquí, ¿ya? Esto es lo que yo voy a tener. Entonces, siempre en los enunciados, uno les puede dar los volúmenes a cierta presión, puede ser una presión de una atmósfera, bueno, dependiendo, ¿no? El ejercicio, y los volúmenes en la cual tú puedes usarlos y puedes tener el trabajo. Y como te da una cierta cantidad de calor, pues ya puedes calcular lo que es la energía interna, ¿no? O la entalpía en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito más de esto, ¿ya? Ay, a ver un ratito, acá. Expansión libre, y acá está, ¿no? Por expansión libre entendemos expansión contra fuerza de oposición cero. Esto sucede cuando la presión externa es igual a cero, dice, ¿no? De acuerdo con la ecuación 2.5, el trabajo también va a ser cero. Entonces eso también lo voy a anotar, ¿ya? Y acá hay este tipo de expansiones, miren.
expansión normal, una expansión superficial, una extensión y una eléctrica, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes con el doctor han hecho este tipo de expansiones, ¿ya? Para poder calcular el trabajo. Y si lo han hecho, pues de acá es lo que sale, ¿no? Esa es la tablita, ¿no? La presión externa, ¿no? El diferencial de volumen, en este caso tienes gamma, si no me equivoco, es la tensión superficial, el D de, me acuerdo ese simbolito, pero ese es el cambio de área, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de una manera de área, de superficie, entonces es la ecuación de trabajo. Una extensión, ¿no? F es la tensión, DL es el cambio de la longitud, ¿no? Puede ser de una cuerda, en este caso, ¿no? Y una eléctrica que tienes ahí el potencial eléctrico diferencial de la carga, ¿ya? Y ahí están sus unidades, ¿ya? Entonces, cuando hace expansión libre, por lo tanto, el trabajo es cero, ¿ya? Eso también es importante. Ahí está, expansión libre, el trabajo es cero. Entonces, eso lo voy a anotar para que también nos pueda ayudar mucho. Acá, expansión contra presión constante, dice. Entonces, a una presión constante, ¿ya? Y ahí está la grafiquita, ¿no? Tienes la misma presión y va a haber aquí una compresión, ¿ya? Te está haciendo del volumen final al volumen inicial, ¿ya? Una determinada presión y aquí tienes el área, que es igual a base por altura, entonces quiere decir que tienes el TdB por la presión, ¿ya? Entonces, siempre se trabaja de manera gráfica, si tú lo quieres utilizar, pues puedes usar esta gráfica de áreas, porque de ahí sale la ecuacióncita de trabajo, de acá. Entonces, listo, acá en expansión contra presión, ¿no? Constante, ahí está, ¿no? Es negativo la presión externa, esta presión va a ser constante, ¿no? Diferencial de volumen, eso también lo vamos a anotar, ¿ya? Ahí está todo mencionado. Acá, expansión reversible, ¿ya? Un cambio reversible en termodinámica es un cambio que puede ser revertido por una modificación infinitesimal, perdón, de una variable, ¿ya? Le da, o sea, esa palabrita infinitesimal le da precisión al significado cotidiano de la palabra reversible, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Ahí está la ecuacióncita, menos la presión. En este caso, puedes utilizar la presión externa o la presión del sistema, que van a ser iguales en este caso, ¿ya? ¿Por qué irreversible? Si nos vamos a este cuadrito, acá está. Aquí tienes la presión externa y aquí tienes la presión del sistema, ¿no? Entonces, estas van a ser iguales. Puede subir y a la vez puede bajar, ¿ya? Pero van a tender siempre a ser iguales en una expansión reversible, ¿ya? Entonces, esto también lo vamos a anotar, es importante, ¿ya? Cuando haya una expansión reversible. ¿Ya? Aquí tal vez te puede dar la presión de lo externo, ¿no? Y te dice, calculame el trabajo en una expansión reversible. Entonces, aplicas esta ecuacióncita en la cual que la presión externa es igual a la presión del sistema. Entonces, lo utilizas, tienes la variación de volúmenes, listo, con eso lo calculas, ¿no? Acá está, ¿ya? Y acá está también la expansión isotérmica reversible, ¿ya? Entonces, acá vemos que ya entra el tema de los gases, ¿no? Entonces, acá, ¿qué ha pasado con la ecuación? ¿Qué ha pasado en este caso, con la ecuacióncita que teníamos de presión por diferencial de volúmenes, ¿no? ¿Ya? Igual se ha hecho todo un proceso matemático en la cual se ha determinado esta, ¿no? El trabajo va a ser igual al menos el número de los moles sobre la constante de los gases, la temperatura, ¿ya? Cuando
hablamos que es isotérmica, vemos que la temperatura va a ser constante, ¿no ven? Entonces acá vas a tener solamente una temperatura y vamos a ver que hay una diferencial de volúmenes en este caso, ¿no? Entonces acá está la grafiquita, ¿ya? Esa es la curva de isoterma, si no me equivoco, ¿ya? Y solamente acá, a una presión constante, los volúmenes, ¿no? Va a haber una compresión del gas en este caso, ¿ya? Entonces acá lo bueno te dice una integral que se verifica en todas, ¿no? Acá está. La inversa, bueno, sería, ¿no? 1b, 1 sobre b, diferencial de b va a ser logaritmo neperiano, ¿no? De esa variable. Entonces vas a tener esto, ¿ya? Entonces eso es bien importante. Entonces yo igual lo voy a anotar acá, ¿ya? Entonces hemos visto diferentes aspectos en el caso del trabajo, ¿no? Entonces, a ver acá, un poquito más lo voy a alargar. Ay, ¿qué cosa? Esta, no, esta creo que era. A ver aquí, ¿ya? Expansión libre. Después tenemos expansión contra presión constante, y tenemos, acá tenemos expansión reversible y esta de acá, ¿cuál era? Era, ya, expansión isotérmica reversible, ¿ya? Entonces eso había sido isotérmica, ¿ya? Entonces yo tengo esas cuatro. Yo tengo esas cuatro, ¿ya? Entonces, a ver, voy a tratar de anotar, tal vez al ladito. Voy a estar tal vez mejorándolo para que yo les pase todo esto. Ya. Entonces sabemos que en este caso, en una expansión, ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar espacio aquí. Aquí también. Y aquí también. Aquí, a ver, vamos a ver. A ver ahí, una tablita, vamos a hacer. Ya. Entonces, en una expansión libre sabemos de que el trabajo va a ser igual a menos la presión, eh, volumen final menos... no. Acá hemos dicho de que en una expansión libre el trabajo va a ser cero, ¿no? Ahí. En una expansión en contrapresión, ¿ya? Ahí sí decimos de que la presión por la diferencial de volúmenes, ¿no? Ya, ahí está. En reversible sabemos de que el trabajo también va a ser igual a menos la presión diferencial de volúmenes, ¿ya? Pero en este caso sabemos de que la presión externa va a ser igual también a la presión del sistema, puede ser, ¿ya? Entonces ya está ahí. Y vemos el último que es
el trabajo, a ver, vamos a ver si es que hay más, vamos a verificar y vamos a ir agregando. El trabajo va a ser igual a ¿qué? A menos nRT logaritmo de B final sobre volumen inicial, ¿ya? Listo, hasta ahí tenemos esas ecuaciones, ¿ya? Ya aquí tenemos igual, hay un ejemplo claro. Calcula el trabajo efectuado cuando 50 gramos de hierro reaccionan con ácido clorhídrico en uno. Inciso A, en un tanque cerrado de volumen fijo, ¿ya? Inciso B, un vaso abierto a 25 grados centígrados, ¿ya? Entonces, si aquí queremos ver el tema de la resolución y analizar, digamos, vemos, ¿no? Que en el caso, inciso A, ¿no? El volumen no puede cambiar porque dice que es un volumen fijo, ¿no? Entonces no se efectúa el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? También podemos anotar acá. Entonces, vemos, ¿no? Que todo es diferencial de volúmenes, en este caso, ¿ya? Ah, si se trata de una expansión, en este caso sería de gases, ¿no? Pero algo importante para notar es que cuando aquí, el volumen final va a ser igual al volumen inicial, ¿ya? Sí, o sea, eso me quiere decir que es un volumen fijo, el trabajo también va a ser cero, ¿ya? ¿Ya? El trabajo va a ser cero, o sea, no puede existir trabajo cuando no hay esa fuerza de compresión, porque sabemos que trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, esa fuerza que ejerce la presión no puede ser fijo, ¿no? Por lo tanto, no hay trabajo. Entonces, eso es también algo muy importante para analizar, ¿ya? Entonces, no se efectúa trabajo de expansión, por lo tanto, el trabajo es cero. ¿Qué pasa en el inciso B? El gas se empuja a la atmósfera, ¿ya? Entonces, por eso mencionábamos, ¿no ve? Acá dice, en un tanque cerrado de volumen fijo, el inciso B, un vaso abierto. Está en un sistema abierto, ¿no ve? Entonces, ahí hay una presión externa. Entonces, por eso menciona acá que el gas empuja hacia la atmósfera. Así que el trabajo va a ser igual a menos la presión externa por el diferencial de volumen, ¿ya? Pero ¿qué más dice? A ver, podemos despreciar el volumen inicial que reacciona porque el volumen final, ¿no? Luego de la producción de gas es mucho más grande. Entonces, eso también, si no les da el tema de volumen inicial o volumen final, ¿ya? Ustedes pueden, en una reacción, puede ser en este caso, como dicen, ¿no? Como va a haber una reacción, puede haber una reacción isotérmica, la cual esta puede producir lo que es una expansión, ¿ya? Entonces, no en todos los casos, ¿ya? No en todos los casos, digamos, esta se me puede hacer cero, ¿ya? Y acá puedas tener un volumen final, ¿ya? En muchos casos, digamos, siempre te van a dar el volumen inicial y el volumen final, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos este ejercicio, mira, no me da la cantidad de volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo resolver este ejercicio si no me da un volumen? Entonces, acá viene ese análisis, ¿no? Que mencioné en el inciso B. Como el gas se empuja por la reacción química, se desprecia en este caso el volumen inicial que va a reaccionar, ¿no? Ya que el volumen final o el producto del gas no va a ser muy grande. Entonces, acá solamente vas a tener el volumen final, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que está haciendo? El volumen final va a ser igual a nRT sobre la presión externa, y eso viene por gases. A ver, acá, si lo hacemos ese análisis de ese ejercicio, es interesante, ¿ya? Si nosotros recordamos gases, porque va a entrar un ejercicio, yo pienso, no con gases, ¿no? No sabemos que la presión por volumen es igual a nRT,
pero en este caso sería la presión externa, ¿ya? Si yo voy a despejar, voy a tener nRT, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo sobre la presión externa, ¿ya? Entonces, acá ya tienes esa ecuación despejada, ¿no? Donde N es la cantidad de moles en este caso, del hidrógeno gaseoso, ¿no? Entonces, el trabajo aquí va a ser igual a la menos la presión externa por la variación del volumen. Pero en este caso, ya no hay una variación de volumen, porque hemos despreciado el volumen inicial y solamente tengo el volumen final. Por lo tanto, me va a quedar una expresión en esta, ¿no? Entonces, a ver si voy a seguir analizando. Me dice que el trabajo va a ser igual a al menos la presión externa. Aquí no. En este caso lo vamos a hacer con volumen final menos volumen inicial ahí. ¿Ya? Por acá se está despreciando lo que es, esto va a ser 0, ¿ya? Y me va a quedar ¿qué? Menos la presión externa sobre el volumen, ¿ya? Por el volumen. En este caso, ya sabemos que este es el volumen final, ¿no? Por la ecuación de estado, entonces lo va a reemplazar, menos la presión externa por, y ahí está, ¿no? El volumen final, o es todo eso, ¿no? nRT, la presión externa, ¿no? Entonces acá presión externa con presión externa se me van, y el trabajo también va a estar en relación de los moles, de la constante de los gases y de la temperatura, ¿ya? Entonces eso es lo que está haciendo en el libro, ¿ya? Acá entonces sabemos que los números de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿no? Entonces eso es lo que está utilizando acá, ¿ya? La constante R y la temperatura en la cual se está dando esta reacción, que es a 25 grados. Y le está dando este menos 2,2 kilojoules, ¿ya? Entonces, el hecho de analizar es importante, ¿no? Ver qué es lo que qué está ocurriendo en el enunciado, ¿ya? Entonces, acá no tengan miedo si es que no les da volumen, o sea, no en todos los casos, ¿no? Traten de ver y trabajar con los datos que tienen, 25 y 50 gramos, porque no nos podemos inventar datos, ¿no? Entonces, y ver también en qué tipo de expansión tal vez está trabajando, ¿ya? Listo, entonces hasta ahí, digamos, sería el tema de trabajo. Después vemos intercambios de calores, ya sea en el caso de calor, de trabajo, o en este caso, como dicen, ¿no? Un trabajo eléctrico, ¿ya? Después entra aquí a calorimetría, lo que ya hemos visto un poco, capacidad calorífica, ¿ya? Ahí hay algunos ejemplos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hora es? Ya es 9 de la noche. Yo creo que ya entramos acá a lo que es la entalpía también, ¿ya? Que igual, la entalpía es igual a la energía interna más más el trabajo, se podría decir, ¿no? Entonces, acá también hay algunos aspectos que podemos ver, ¿no? La medición de la entalpía o de los cambios de entalpía, ¿no? ¿Ya? Acá, más que todo, pueden entrar entalpía de reacción, eso lo vamos a estar viendo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, hay ejemplos, más que todo ya hay ejercicios y todo eso, ¿no? Y a la siguiente vamos a ver el tema de los CPs, el CB y todo eso, que había, ¿no? Valía un medio, un tercio, si no me equivoco, ¿ya? Solo vamos a estar revisando. Esta A, B y T también, ¿ya? Después todo esto es
entalpías y todo eso, ¿no? Ya, calorimetrías también sigue utilizando, cambios adiabáticos, esto también es importante, igual que lo vamos a mencionar. Cuando pasa los cambios adiabáticos, qué se mantiene constante, qué es lo que cambia, qué se utiliza, ¿no? Y aquí están las condiciones. Aquí hay ciertas condiciones en las cuales se trabaja, ¿no? Ya, eso también lo vamos a ver. Termoquímica igual, cambios de entalpía estándar, estos de entalpías de reacciones, ¿no? Estos sumas. ¿M? Sumas, o sea, si no me equivoco, el año pasado o en la práctica que se tiene en la 2, si no me equivoco es ay, no me acuerdo si está en acá, en el tema 4 está el tema de las energías. También ¿no? Esta es la segunda ley. Creo que está entonces en la diapositiva número 3, ¿ya? Acá esto también lo vamos a llevar a la siguiente, que es entropía, y aquí está todo resumido, y ya tenemos las ecuaciones y todo eso, ¿ya? Entonces igual entra aquí los CPs, aquí hay un proceso isocórico, isobárico, y transición de fase, entonces igual lo vamos a ver. Pero quería ver el tema de las reacciones. También hay entropías en reacciones químicas. Eso también, no sé si ustedes lo han llevado, lo vamos a volver a repasar también, ¿ya? Acá tenemos esas, energía libre de Gibbs también lo vamos a revisar. Aquí hay una tablita, ¿no? Que es también importante. Cuando es, digamos, negativo, menor a cero exotérmico, cuando la entropía es positivo, mayor a cero aumenta el caos. Entonces son cositas claves que es bueno saberlos porque sí entra. Y acá está, creo, ¿no? El gas de agua se prepara de la siguiente manera. Yo tengo aquí esta reacción. El agua más grafito te produce monóxido con hidrógeno. A partir de eso, te pide, ¿no? Dice, ¿a qué temperatura ocurrirá? Suponga que esto, tantos, tantos, independiente de la temperatura, y aquí lo empieza a resolver y todo eso, ¿no? Pero es solamente exclusiva de puras reacciones y calculas la entalpía, digamos, o en este caso puede ser también la entropía, ¿ya? Y eso es sumar o restar nomás. Eso igual lo vamos a ver a la siguiente, ¿ya? A ver qué más. Eso es lo que se tiene. Sí, en el otro documento se encuentra eso. Entonces eso lo vamos a revisar también. ¿Ya? A ver, hasta aquí alguna pregunta tal vez. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? A ver, por ejemplo, en el caso de entalpía, ya digamos con eso para finalizar. Dice, ¿no? El cambio en la energía interna no es igual a la energía transferida como calor cuando el sistema se halla libre para cambiar su volumen, ¿no? Bajo estas circunstancias, parte de la energía aportada como calor al sistema vuelve al entorno como trabajo de expansión. Acá está energía como calor y esta va a generar trabajo, ¿ya? Entonces van a ser muy diferentes. Entonces todo este proceso se llama entalpía y esto ocurre en un sistema abierto, como lo menciona o no lo dice, ¿no? En la definición, ¿ya? De modo que la diferencial de energía interna es menor que la de el calor. Sin embargo, veremos que en este caso la energía proporciona como calor a presión constante y bueno, acá ya manejamos trabajo, ¿ya? Entonces, pero debemos saber usar bien el tema de las expansiones, ¿no? Entonces, de eso más que todo, ya después vemos que es pura justificaciones y cómo se mide los cambios de entalpía y todo eso, ¿no? Y acá está, ¿no?
ejemplos y ejercicios, ¿ya? Entonces, hasta aquí, digamos, he podido tal vez tratar de ver el tema de lo que es casi la primera ley, que falta todavía la mitad, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer ya un poco más rápido para la siguiente, ¿ya? Pero no se olviden el tema del trabajo, que sí es importante, ¿ya? Esto lo voy a enviar, les los voy a enviar para que lo puedan también comparar con lo que tiene, ¿ya? Entonces, yo creo que el miércoles podemos avanzar también así una horita para completar el tema de esto y ver también qué se tiene en un sistema diabático, ¿ya? Y así, digamos, el fin de semana entramos a la segunda ley y vemos todo lo que está escrito en la segunda ley y ver esos puntos claves para utilizar en el tema de los ejercicios, ¿ya? Entonces, creo que eso sería por hoy, chicos. Esto les voy a enviar. Voy a tratar de arreglar algunas cositas y se los voy a enviar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿ya? Bueno, eso sería por hoy. ¿Tienen alguna duda tal vez?